primero que nos faltaría es seguir estudiando. O sea, si bien tenemos 200 años de vitivinicultura, que es en lo que nos aferramos, la realidad es que en los últimos 20 años, 30 años estamos desarrollando un tipo de vitivinicultura distinta. Así que lo que nos falta es paciencia, saber agachar la cabeza frente a los grandes vinos del mundo, aprender de ellos, seguir estudiando, en principio. ¿Estamos a la altura de grandes vinos? Sí, pero tenemos que entender que para una historia de vino necesitamos 500, 600 años y nos falta. Estamos a mitad de camino o menos de mitad de camino. Y lo segundo es lograr unir el vino con un lugar. En el caso del Malbec, yo siempre digo que es poner apellido al Malbec, que sería Malbec de Altamira, como un varietal distinto, no que Malbec, no, Malbec de Altamira es un varietal distinto a Malbec de Agrelo, a Malbec de Gualtallarí, a Malbec de Villabastía, a Malbec de Pedernal, San Juan, de Angulo, La Rioja. Esa comunicación es donde tenemos que hacer foco y centrarnos para comprender que las zonas son tan importantes como el varietal. Yo tenía un amigo que decía, si yo acá en Borgoña planto Cabernet, va a salir Pinot. Eso es un extremo de la idea sobre localidad de un lugar. Pero si bien no hay que ir a ese extremo, tenemos que entender que son cosas distintas y tenemos que comunicarlas, y eso lo va a hacer más atractivo al vino argentino. Dentro del concepto que no hay cosas óptimas, no existe el óptimo para esto, en otras cosas sí. Para hacer tuercas hay un óptimo de tamaño y cosas, si no se saldría, pero esto, como no son tuercas, es vino, no existe esa palabra. El Cabernet de Agrelo te va a dar totalmente distinto al Cabernet de Altamira, y son cosas distintas. Y si nosotros lo interpretamos como Cabernet, estamos simplificando demasiado. Muchas veces hay Cabernet de una zona que son más parecidos a un Malbec que a otro Cabernet. Entonces, poder transmitir que Argentina tiene eso es muy importante, porque es parte de nuestra diversidad enorme que tenemos. Una gran diversidad, con millones de valles, zonas y cosas que podemos hacer, con todos los varietales. Tiene que ver más con una identificación geográfica, que el INB muy inteligentemente lo ha hecho, como marco legal. Y las identificaciones geográficas hacen que se realce la cultura de un lugar y no el varietal, no una botella de vino, sino la cultura de un lugar, que tiene que ver con que el vino no es solamente el líquido que bebes, sino el señor que lo plantó, el señor que lo llenó, el señor que regó la planta, que hace a un lugar. No es solamente una botella de vino. Una botella de vino en sí tiene muchísimas cosas encerradas, hasta la misma botella y etiqueta y cápsula, que está hecha por alguien. Así que ese concepto lo podemos cerrar si logramos ser bien fuertes en este concepto de real de terruño, que incluye esas culturas de cada sector, de cada zona. O nuevas culturas como Gualtallarí, porque no había gente y ahora hay gente. Industria. Es que hoy dentro de la economía nacional no existe la vitivinicultura. Y es muy difícil transmitir a nivel nacional la importancia que lo tiene como regional, que bueno, básicamente Mendoza está casi sentado un porcentaje muy alto en esto, porque es el señor que poda, que riega, el cosechador, el que maneja el camión para llevar el vino de un lado al otro, el que trae todo ese círculo alrededor, todo ese circuito alrededor no queda muy claro. Pero como economía, de microeconomía, es tan fuerte el impacto que tenemos que cuidar mucho lo que estamos haciendo, sobre todo en estos últimos años, porque ha crecido mucho alrededor de eso. Hay zonas que se han desarrollado. Cuando llegué a Vistaflores estaba lo que es Clos de los Siete, que producen muy poco vino,
y hoy con esta bodega, digamos, ha tomado muchísima gente, hay un movimiento distinto, hay dinero y el pueblo ha crecido. Entonces, en eso regional, que no impacta a nivel nacional, eso regional es muy fuerte y hay que ver cómo lo cuidamos de la falta de entendimiento sobre eso. Cómo nos puede impactar un impuesto, cómo nos puede impactar un manejo distinto del agua o lo que sea. O sea, esto está todo tan ensamblado que si algo se sale, puede ser caótico para la industria. Así que no solamente hay un crecimiento a nivel poder adquisitivo de la gente, sino también intelectual. Y bueno, los países que producen vino y los lugares donde se producen vino, generalmente hay mucha gente inteligente, digo, ¿no? Porque son industrias que abarcan una cultura. Están dentro de una cultura regional que moviliza al entendimiento del funcionamiento del mundo. Es aún más un concepto mayor, el entendimiento de que la viña brota si la regás, que si la regás es con agua, que el agua si no la cuidás no te produce uva, entonces es una cosa bastante más importante. Son pueblos, los pueblos que producen vino son pueblos naturales, le diríamos ahora, no ecológicos, porque entienden la necesidad de cada cosa de cada recurso que tenemos.